Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este acto de presentación del libro Consciencia, Neurosis y Terapia, escrito por Fernando Rielo y editado por José María López Sevillano y el equipo de la Escuela IDENTE, escuela que tiene la importante misión de dar a conocer la aún ingente obra inédita de Fernando Rielo. Hoy tengo la alegría de acompañar en esta mesa a los profesores que nos van a presentar su visión respecto a esta obra. Doctor Ciriaco Morón Arroyo, doctor José Ángel López Herrerías, doctora Juana Sánchez Gey Venegas. Bueno, quien les habla, Ascensión Escamilla, como saben, directora de la Fundación Fernando Rielo. Consciencia, Neurosis y Terapia es una obra que por su interés ha sido largamente preparada para su publicación, comentada en sesiones de la Escuela IDENTE e incluso estudiada mensualmente en un seminario de profesores con destacadas intervenciones de los ponentes que hoy nos acompañan en esta mesa. Se trata de un libro que, por una parte, recoge precedentes históricos en torno a los temas de los que trata y, por otra, muestra la originalidad de la aportación de Fernando Rielo en las tres grandes partes en las que se divide el libro, recogidas en su título: Consciencia, Neurosis y Terapia. Los múltiples temas que en él se desarrollan están asentados en su modelo metafísico y en su concepción mística de la antropología, y en él se amplían y concretan muchos aspectos ya mencionados en otros libros ya editados, como Mis meditaciones desde el modelo genético, donde habla del modelo antropológico, que explicita más ampliamente en su libro Concepción mística de la antropología, y también trataba de psicoética, que es una nueva ciencia que hace una síntesis, pero en elevación, entre la psicología y la ética, y el de la sineidoterapia o terapia del espíritu, o mejor dicho, de la consciencia en toda su profundidad. Es importante destacar cómo desvela el origen del desarrollo de la neurosis y las múltiples formas que puede adquirir a través de los instintos, tendencias, síndromes y complejos, y cómo lo va desgranando en coherencia con la constitución de la persona humana, que es acorde con lo que Jesucristo nos ha revelado. Por eso en el libro encontraremos términos que nos son familiares. Como les decía, vamos a tener la dicha de escuchar, en primer lugar, a Ciriaco Morón Arroyo, catedrático emérito de Estudios Hispánicos en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York, Estados Unidos. Pues Ciriaco. Muchas gracias. Empiezo con un poco de emoción, lo siento, pero en fin, me articularé. Primero dando las gracias a Ascensión y a los dos ponentes que me acompañan. Y segundo, dándoles las gracias a ustedes por la generosidad de estar aquí y con un cierto temor, pero sencillo y tal, de que quizá no me haya preparado como ustedes merecen. Muchas gracias. Vamos a comentar el libro de Fernando Rielo, Consciencia, Neurosis y su curación. La palabra consciencia es traducción del latín consciencia, como hoy en castellano moderno decimos conciencia, y Unamuno, por ejemplo, nunca escribió consciente, sino consciente, para ser lógico con conciencia. El libro de Fernando Rielo es profundamente sistemático. Si logramos identificar sus conceptos fundamentales y la jerarquía en que están expuestos, nos abrimos a un humanismo que pretende ser el más acertado y que podemos llamar humanismo cristiano. Digo profundamente sistemático, en ese sentido resulta un libro cerrado,
pero no en sentido peyorativo. Es un libro que es precisamente de apertura, y una de las palabras típicas que usa es aperturismo. Es eso que llamaban, refiriéndose a la Suma de Santo Tomás, está construido como una catedral gótica, es decir, no hay elemento de un lado que no se corresponda con un elemento del otro. En este sentido es profundamente sistemático y para mí admirable. Mi primer libro se llamó El sistema de Ortega y Gasset, otro se llama Hacia el sistema de Unamuno, es decir, he estado obsesionado en mi vida con el sistema, no solo como palabra, sino como realidad. La creencia es mística omnisciencia de la divina omnisciencia. Eso quiere decir que la creencia abre la facultad intelectiva al modelo absoluto, por tanto nos dirige a participar de la sabiduría y ciencia divinas. En este sentido es como he hablado de un humanismo auténticamente cristiano. La consciencia, dice Rielo, ha sido objeto no solo de la filosofía, sino también de ciencias como la psicología, psiquiatría, la medicina, la fisiología y las neurociencias que pretenden dar la mejor conceptualización desde un punto de vista experimental. Cito esta enumeración porque uno de los caracteres del libro es la riqueza de palabras con las cuales completa los aspectos de cualquier tema que trata. Eso, aquí se habla de psicología, psiquiatría, medicina, fisiología, es decir, no nos dice un etcétera que nos deje en la vaguedad, sino que nos da los términos que pertenecen a todo un tema. Se trata de abordar el conocimiento de todo el campo inmenso de la consciencia, lo psicoespiritual y lo propiamente espiritual, que tiene que ver con el mundo de las vivencias y no puede ser matematizado ni experimentado por medio de la técnica. Este es el extraordinario mundo de la experienciación que ha sido postergado y casi suplantado por la experimentación. La consciencia es el estado de ser y forma de ser en que queda la potencia de unión perceptiva y comunicativa en virtud de la DPC, la divina presencia constitutiva del modelo absoluto en el espíritu, que se realiza somatizado. La consciencia es el espíritu. Esta es la definición de consciencia que da, y ahora lo veremos un poco con mayor precisión. Los conceptos básicos del esquema son consciencia. En la página 110 dice que la palabra viene de cum sire, o sea, un saber compartido. ¿Compartido con quién? Con la divina presencia constitutiva del modelo absoluto en el que está inserta la persona humana. Esta realidad es la cima o base de todos los elementos positivos de la persona, que es un espíritu somatizado. Y esta afirmación del rasgo somático en todos los niveles de la consciencia pone el libro en el nivel de la fisiología y neurobiología más avanzadas. Aunque, y cito, las estructuras biológicas son necesarias, pero no suficientes para que se dé la consciencia. Es decir, la información que tiene sobre las ciencias experimentales le lleva a decir, no, nosotros buscamos un nivel superior que es posible sujeto de experiencia, experienciable. Las tres facultades de la persona como consciente son intelectiva, volitiva y unitiva.
La facultad, y esta es la que nos puede parecer más extraña, porque estábamos acostumbrados a hablar de memoria, entendimiento y voluntad. Bien, la facultad unitiva es formalmente la facultad principal, pues hace la síntesis formal de las otras dos, intelectiva y volitiva. De este modo, la facultad es formalmente el tercio incluso de la facultad intelectiva y de la facultad volitiva, tercio incluso. Recuerden que la lógica clásica hablaba del principio de tercero excluido, pues en este libro la facultad unitiva es el tercero que da unidad a la facultad intelectiva y a la volitiva. En cuanto a las tres facultades, parece negar el trío clásico memoria, entendimiento y voluntad. Sin embargo, en San Buenaventura, Rielo habla, en San Buenaventura, las tres potencias superiores del alma, entendimiento, memoria y voluntad, son en analogía con las tres personas divinas. La memoria es el Padre, el entendimiento el Hijo y la voluntad el Espíritu Santo. Pues bien, la consciencia sería en Rielo lo que es la memoria en San Buenaventura, y antes de manera menos clara en San Agustín, mens notitia amor. En el capítulo segundo se habla de niveles, ámbitos y dimensiones. Los niveles de la persona humana son cuerpo, funciones orgánicas, alma, funciones psicoespirituales y psicosomáticas, y espíritu, potencia de unión perceptiva y comunicativa. Y los ámbitos son el sacral, que es la relación de la persona con la trascendencia, con Dios; personal, relación de la persona consigo misma; social, relación de la persona con los demás; y cósmica, relación de la persona con la naturaleza. Y las dimensiones son, de nuevo, riqueza de palabras que son conceptos: religiosa, familiar, histórica y económica, estética y filosófica, cultural y deportiva, un rasgo de este libro. La relación, voy a llegar, el ser más, que es lo típico de la consciencia y de la persona humana, es vida ontológica, que denomino también vida mística, porque es experiencia del amor. El concepto de mística en Fernando Rielo no es el que normalmente tenemos aplicado a Santa Teresa, es toda la abertura que tenemos aquí, cada una de nuestras personas, sintiéndonos participantes del Padre, de Dios, y del que es el modelo absoluto. Y esto no requiere un cierto grado, por ejemplo, de avance en la oración o en la contemplación. Es el ser más esencial de la propia persona. Es curioso, la palabra esencial no la he encontrado en todo el libro. Y ahora paso a lo que es más típico del libro, en los momentos que me quedan, y que es la terminología. De nuevo, es una terminología que hay que tomar en su conjunto, en su totalidad. Algunas palabras que usa podrían usarse con sinónimos de lenguaje normal, pero no, es toda una conceptuación totalmente original. Primera diferencia: experimentación y experienciación. ¿Qué es la experienciación? Pues es todo saber y comunicación que no admite una prueba de tipo matemático, de tipo histórico. Es decir, para saber que Jorge Manrique nació en 1440, pues puedo aportar un documento,
o que murió en 1479, pero para lo que estamos diciendo aquí no puedo aportar nada, más que el intento de decir, quiero mostrar algo de realidad. Si lo logro con cierta claridad y orden, ustedes lo verán. Pero nos encontramos no en un diálogo hermenéutico de tú y yo, sino tú y yo buscando y encontrándonos en la realidad. Y eso es la experienciación. No podemos aprobar más pruebas que decir, mira a ver si logras ver tú lo que yo pretendo o enseñarte o señalarte al menos. Y de ahí nació el género del ensayo, cuando Montaigne dice, no te ocupes de nada de lo que digo, que no son más que les essais de ma vie, mis experiencias y mis fortunas y adversidades, como el Lazarillo de Tormes. Pues es porque el ensayo es un estudio objetivo, sistemático, serio, pero pasado por una inteligencia personal que señala al lector dónde debemos encontrarnos. Otro tema, otro término es la divina providencia constitutiva, la divina presencia constitutiva del modelo absoluto. Y esto lo pone siempre con siglas. Hace un momento yo mismo me paraba a ver exactamente que divina presencia constitutiva del modelo absoluto. Es decir, estamos insertos en Dios, que es el modelo absoluto y que nos llama a ir adelante. Por eso él niega lo que llama el principio de identidad. Estamos abiertos a una marcha, a un ir hacia adelante. La DPS, también sigla, es la Divina Presencia Santificante, página 78. Y luego, un tema, patrimonio genético. El patrimonio genético es todas las facultades y capacidades con las que hemos nacido y con las que nos desarrollamos de manera positiva. Una palabra en esto que acabo de decir es aperturidad. Quizás se podría decir simplemente apertura. La aperturidad es la constitutiva apertura de la persona al ser con Dios, a ser con los demás y al ser con la naturaleza. Fenos es la manifestación en cada uno de nosotros de toda la riqueza que tenemos en la divina presencia constitutiva. Presencia vestigial, vestigium, en latín vestigium, huella. En San Juan de la Cruz encontramos vestigio, huella, imagen y semejanza. El vestigium es la presencia de Dios en todos los seres creados. La imagen es la situación concreta del hombre como imagen de Dios, y la semejanza es la persona en gracia. La persona en gracia semejante a Dios, pues presencia vestigial, dice Fernando Hierro. Otra palabra, absolutización. La tendencia absolutizante es, según Rielo, la tendencia disgenética o egótica por la que el ser humano entra en sí mismo para construirse él mismo en el absoluto. Y la tendencia egótica es lo más negativo de todo el libro, es el origen de la neurosis. Y la superación de la neurosis es la superación del egotismo. Tendencia egótica. La tendencia egótica de la persona hacia sí misma degrada en egocentrismo, sustituyendo una anomalía disgenética o patología que deriva en idolatría y en egofrenia.
no leo más, pero la palabra egofrenia es probablemente la más negativa de todo el libro. Egofrenia, es decir, auténtica locura de egocentrismo, de centrarse en el ego sin la abertura hacia los demás y hacia lo demás. Otra palabra, unitivación. La unitivación es el tercer mecanismo psicoético de defensa fundamental, junto con el de la intelectivación y el de la volitivación, por el que la libertad se convierte en pseudomodelo absoluto, sustituyendo el modelo absoluto consecuencia de la consciencia de separación, donde usa la sílaba va, tiene siempre sentido negativo. La unitivación es lo contrario de la unidad o de lo unitivo. Luego están ya en páginas posteriores lo que llama tendencias basales negativas. ¿Y cuáles son los pecados capitales? Aquí yo tenía algo un poco hasta humorístico. El gran hispanista Otis Green de Filadelfia en los años 60 publicó un artículo sobre la acidia en el libro de Buen Amor, y en la acidia es donde estaban precisamente las peores tentaciones. Sí, pero vamos, lo he omitido aquí. Todo lo que va haciendo Fernando Rielo de lo negativo de cada pecado capital y de las virtudes contrarias, pues entre ellos está la pereza, y ahí entra desde la depresión hasta la falta de cuidado, la negligencia en todos los aspectos de la pereza. Otro término fundamental es los anarcos, la anarcos, es decir, de ahí viene anarquía, la falta de orden interno, la rotura de este esquema de la conciencia que preside toda nuestra personalidad. Y en cambio, en la fórmula de la consciencia correcta lo expresa con la palabra sineidoterapia. Sineido, sindéresis, era la capacidad de percibir los primeros principios éticos en la ética clásica. Sineidoterapia es la cura para llegar a esa auténtica sindéresis, que es sinónima de la consciencia bien formada, la consciencia correcta. Ya no me puedo extender más, simplemente habla en la página 99, por ejemplo, de el pecado original, en qué consistió el pecado original, y habla de la posibilidad que se les presentó a Adán y Eva de pecar. Aquí me ha recordado el concepto de la angustia de Kierkegaard, donde dice, si según los católicos Adán estaba dotado de tales cualidades que es absurdo pensar que pudiera pecar por comer una manzana. Dice, y según los protestantes, Dios tentó a nuestros padres al decirles no comas de este árbol, porque si no hubiera podido pasarse la vida entera sin acordarse de tal árbol, del cual dice Pío Baroja que debía de ser un arbolillo estéril y bajo. Pues bien, dice Kierkegaard, no, lo que Dios presentó a nuestros primeros padres no fue ni la tentación, Dios no tienta a nadie, ni por supuesto ese espíritu tan sublime del Adán primitivo. Lo que Dios les abrió fue la conciencia de posibilidad. La posibilidad crea una tendencia y termina en el pecado. Es decir, efectivamente, si no les hubieran dicho nunca no comas de este árbol, a lo mejor nunca lo hubieran mirado, pero así. Bien, y omito la tercera parte, los síndromes de anarcos, culpa y miedo. Muy interesantes son las actitudes inauténticas del miedo, actitud farisaica,
nicodémica, pilática, petrina y júdica, hasta que explicó luego que venía júdica, venía de Judas. Digo, ¿de dónde viene esto? Pues se entiende bien la que es el miedo farisaico, nicodémico, que no quiere que vaya a visitar a Jesús por la noche por miedo a los judíos, pilática, pues lo mismo. Y síntomas radicales de la neurosis son el narcisismo, el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad, página 159. En todos estos temas, la riqueza de términos y situaciones descritas en el libro exigen un estudio detenido, no una simple relectura. Final, palabras de Fernando Rielo. La verdadera, buena y espléndida consciencia es una consciencia sencilla, transparente, nítida, que ve en su sujeto lo que constituye a éste en objeto de consciencia con unidad, dirección y sentido. Esta constitutividad solo es posible mediante la respuesta comprometida a la comunicación, dialogal con algo o con otro o con otros alguien. Y eso solo lo ofrece el modelo absoluto. Muchas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo, ¿no?, de tratar de exponernos, ¿no?, para que experienciemos realmente lo que es este libro, ¿no? Bueno, ahora tenemos con nosotros las palabras del doctor José Ángel López Herrerías, catedrático de Teoría de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Pues adelante. Muy buenas tardes, gracias por su presencia, gracias a los que están presentes y están conmigo aquí en la mesa, gracias a Ascensión por tu invitación, gracias don Ciriaco por tu sabiduría, gracias Juana porque rematabas en los seminarios o rematas las jugadas de una manera perfecta, cuando algo se trastoca o no queda bien dicho. Tengo que contarles un secreto que no sé si espero que a don Ciriaco no le importe, que tiene que ver con el secretismo de lo que debe decirse o se dice en las sesiones del seminario. Y es que de manera unánime, al mismo tiempo que tácita, el seminario ha decidido darle a don Ciriaco el título honorífico de maestro. No honorífico para que quede en ello solo, sino honorífico para que sepa el mundo que existen personas en el mundo tan bondadosas, sabias e inteligentes como nuestro amigo don Ciriaco. Yo me voy a fijar prácticamente solo en un punto respecto del libro. Primero animarles de manera voluntarista en principio, esperemos luego convencerles al final con razones y motivos a que lean el libro. El libro tiene una letra relativamente grande, buena, pesa lo suyo, hay que leerlo en un sitio donde haya un atril o haya una mesa, porque si no se van a quedar un poco lesionados. Y como han visto por lo que les ha contado don Ciriaco, está cargado de neologismos, no, ¿cómo se dice? De neotérminos, de neologismos, que enriquecen el pensamiento porque hay cosas que no se pueden decir de otra manera, sino probablemente como están dichas por él, por el Rielo. Pero a mí lo que me llama la atención, y fíjense que esta mañana parece que ha habido una ayuda especial. Compro un periódico, no os voy a decir cuál, aunque se ve fácilmente, y donde me encuentro en la página 17, el olvidado arte de hablar y de escuchar. Y sigue en letra grande también. En un contexto marcado por la crispación social, los expertos apelan a la necesidad de recuperar un diálogo basado en la empatía, la consciencia, la voluntad de entenderse y la asertividad.
Digo, Dios mío, gracias por la iluminación, porque encontrarme en un periódico que se recurren a la palabra conciencia me ha parecido una cosa milagrosa. Pero si uno piensa en lo que yo al menos he pensado, pueden seguir pensando libremente, aperturismo, sí es verdad que entiendo que la conciencia es el tema importante de nuestra cultura, porque el olvidado arte de hablar y de escuchar, o de conocer o de comprender, es un olvidado arte que probablemente todos estamos, bueno, últimamente en la prensa todos los días aparecen comentarios e investigaciones o datos de investigaciones en los que se cuenta cómo hay una dificultad tremenda para que los jóvenes hoy aprendan de manera razonada, sensata y equilibrada, sino que aprenden de manera intuitiva, visual, lo del famoso debate de las pantallas. Y es que pantalla sí, pero como todo, con cierta paz, con cierta calma, con cierto espíritu crítico, pero no se puede hacer todo el tiempo. Si uno no desarrolla el espíritu crítico creativo de manera adecuada en su momento, corre el riesgo de que esa conciencia quede dominada por el torbellino de situaciones y de comunicaciones que en el mundo se dan. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro en Rielo y en el libro que estamos esta tarde presentando y animarles a que lo rumien? Pues lo siguiente, que estamos en una cultura o estamos en una sociedad donde la conciencia se ha un poco postergado. Esto lo decía muy bien ya un filósofo, Heráclito, cuando decía que la apertura, no, discúlpenme, Ethos, anthropodaimon, bueno, esa está así, que, gracias, ya decía yo lo del maestro, ven ustedes. Esta situación la he vivido pocas veces, no la de no caer en la cuenta, sino la de tener tan cerca a Ciriaco. Lo he sacado de alguien que a ti no te gusta, Heidegger. No, sí me gusta, será lo contrario, sí. Ethos anthropodaimon. Claro, Sí. exacto, yo también encontré la frase hace 2 años, no antes, lamentablemente en un texto de Heidegger. La casa, ethos, la casa, la morada para el ser humano es el espíritu. Y la pregunta es, ¿dónde tenemos hoy el espíritu? ¿De qué está cargado nuestro espíritu? Y probablemente muchos tengamos que decir, y uno de los que lo dicen es Fernando Rielo, en un poema que se titula Amigo. Amigo, ¿has visitado tu alma? Yo cuando me he encontrado esto también hace unos días, porque este punto aún no había salido en el seminario, me he quedado sobrecogido. Digo, qué bonito, ¿has visitado tu alma? Y uno se queda perplejo y dice, pero tengo alma, pero tengo espíritu. El espíritu, la divina presencia constitutiva del modelo absoluto. ¿O dónde tengo mi espíritu? Entonces, el libro es de una actualidad, diríamos, periodísticamente rabiosa, porque nos está advirtiendo a todos que probablemente, no se dogmatiza, estamos en una cultura donde el espíritu está postergado. Geig, un ilustrado alemán del siglo XVIII, dice una frase preciosa respecto de este punto. La semilla del continuo ennoblecimiento yace profunda e indestructiblemente en todas las almas humanas. La semilla del continuo ennoblecimiento yace profunda e indestructiblemente en todas las almas humanas. ¿Y por qué? Porque esa semilla es la presencia del teoantropismo, que es otro gran concepto de Rielo. Teoantropismo quiere decir una antropología basada, fundamentada, desarrollada en la aceptación de un modelo absoluto, o sea, de un Dios que nos genera la geneticidad, que también ha recordado muy bien. Entonces, ¿qué es lo que Rielo aporta? Rielo aporta, primero, la llamada de atención sobre que tenemos que potenciar nuestro espíritu porque lo tenemos un poco culturalmente, no sé si decirlo de un poco, lo tenemos
cada uno que analice su propia conducta respecto de Dios, respecto de los otros o respecto de sí mismo. Pero parece ser que podríamos decir que hay cierta latencia incoherente del sentido que le vamos dando a la vida en función de las creencias de las que aquí se parte. Entonces hay que hacer un reclamo o un planteamiento donde aparezca de nuevo la potenciación de la conciencia. ¿Por qué? Porque somos hijos de una semilla que indestructiblemente está en nuestro espíritu, eso sí, psicosomatizado, pero por ello requiere entrenamiento, y por eso en el poema Amigo, y aquí tengo que hacer un brevísimo paréntesis para agradecer a Elena Peces. Elena Peces es una idente que está haciendo una tesis doctoral sobre el pensamiento pedagógico de Rielo, y hace un mes o mes y medio yo di una charla en la Casa Regional de Asturias, y se enteraron, no sé, las invité a las amigas identes, y me dijeron que vendría alguna, y que entre ellas iba a estar, no está Elena. ¿Sí? ¿Dónde estás, Elena? Hola, buenas tardes. No, es que no podía por menos que citarte porque además del periódico, eres la inspiración de mi mensaje. Es que cuando me encontré con que conocías, que yo aún no me lo había encontrado, ese poema Amigo, has visitado tu alma, me quedé sobrecogido. Digo, pero qué cosa más bonita. Será porque yo tengo mi alma abandonada y hace tiempo que no la visito. Pero me pareció, muchísimas gracias y disculpa que lo haya hecho así, porque estamos en familia, entre amigos, y creo que lo he hecho suficientemente bien como para que te sientas tranquila. Gracias, Elena. En Elena también he aprendido que la visión pedagógica, que para recuperar lo que hemos perdido, dice Fernando Rielo, es una pedagogía del éxtasis que ayuda a la educación de la interioridad, porque todo esto del espíritu y de la superación de los problemas que hoy tenemos están ligados con el haber perdido la orientación de nuestro punto de referencia, de nuestros puntos de referencia, que básicamente debe ser uno, el de Heráclito que acabamos de decir, don Ciriaco y yo, ethos, anthropo, daimon, la morada, allí donde estoy a gusto, aquello que forma parte de mi existencia, es en la experiencia del espíritu, del daimon, traducido muy al pie de la letra, demonio, pero no demonio en el sentido de Satanás, que está en su sitio, sino en el sentido de espíritu como realización superior de las dimensiones del ser humano. Y la otra cuestión que querría resaltar, que tal vez eso, no, bueno, pues era que Rielo habla de la verdad, belleza y bondad, como los tres grandes ideales que aglutinan o sintetizan la experiencia del desarrollo del humano: verdad, belleza y bondad. Y discúlpenme que aunque estamos presentando el libro de Fernando Rielo, a mí me ha gustado escribir sobre ello, y hace 2 o 3 años una editorial, que por cierto se me ha olvidado traeros algún ejemplar, o tenéis alguno, se titula Pedagogía de la verdad, Pedagogía de la belleza y Pedagogía de la bondad. Y así como he aprendido a hacer propaganda, disculpen la expresión, a hacer presentación de aquello que he reaprendido de Hispanoamérica, que es que Dios te bendiga, a lo que algunas personas me responden amén, yo les digo que Dios les bendiga a ustedes y que sigan haciendo la tarea entusiasta, ahora más iluminada con el escrito de Fernando Rielo. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Ay, perdonen los lapsus estos que he tenido, deben ser cosas de la edad. Bueno, y a continuación, en tercer lugar, va a hablar la doctora Juana Sánchez Gil Venegas, que es profesora emérita de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, muchísimas gracias. Pocas cosas se pueden decir después de haber oído al profesor Ciriaco Morón Arroyo y al profesor José Ángel López Herrerías. Pero así muy brevemente, también quiero
añadir algún comentario a esta obra de Fernando Rielo, que como veis pues es una obra póstuma, es una obra del equipo de la Escuela Idente, teniendo como guía a José María López Sevillano. Ya les han dicho, es bueno leer el libro. Yo me voy a remontar a otro, con lo cual sería bueno leer 2 libros de Fernando Rielo. Esta mañana estaba yo en Burgos, en la Facultad de Teología, en donde soy profesora invitada, y les hablaba de Fernando Rielo, y algo de lo que he hablado lo voy a comentar muy brevemente. En la concepción mística de la antropología, que es una obra del 2012, es una obra también póstuma de Fernando Rielo, ya el título lo dice claramente. La concepción que tiene de la antropología es que el hombre, el ser humano, es un ser místico. Pero en la página 57, fíjense lo que dice. Dice, muchos de los términos, que son términos nuevos, por lo tanto neologismo, ya se han dicho esta tarde. Dice, el estado de ser, el acto de ser, la forma de ser, la razón de ser de nuestro espíritu, en virtud de la divina presencia constitutiva del absoluto, es nuestra intimidad constitutiva, de cuya experiencia han surgido diversas denominaciones a lo largo de la historia de la mística cristiana. Así tenemos la expresión Acies Cordis en San Agustín, Apes Mentis en San Buenaventura, Scintilla Rationis en Santo Tomás, Les Spiritus en San Juan Damasceno, Sustancia del alma en San Juan de la Cruz, Centro del alma o lo muy hondo e íntimo del alma en Santa Teresa de Jesús. Es decir, la historia, dice aquí Fernando Rielo, de la mística cristiana, ha hablado del espíritu y ha dicho todas esas palabras que son latinas, pero de fácil traducción, Acies Cordi, o Apes Menti, o Scintilla Rationis, la llama de la razón, la Lex Spiritu. Bueno, mi comentario va porque efectivamente se habla poco del espíritu. Se ha hablado del espíritu en los padres de la Iglesia, como hemos visto, en la mística cristiana, y muy poco posteriormente en la historia de la filosofía. El lunes estuve en Valencia en un tribunal de tesis sobre Jacques Maritain, un gran filósofo cristiano. Y yo le decía al doctorando, hablas de cuerpo y de alma, ¿y por qué no del espíritu? Porque hay una frase recogida en su tesis que era, el espíritu es la raíz de la personalidad, no lo cita más. Yo creo que la gran aportación, y en este libro queda claro, de Fernando Rielo, es hablarnos del espíritu, como bien se ha dicho. Pero cuando Fernando Rielo habla del espíritu, no dice que es, perdón la expresión vulgar, lo más de lo más, la Scintilla Rationis, la Lex Spiritu, sino que va a explicar en qué consiste el espíritu según su interpretación. Y brevemente también lo comentaré. Voy a comentar sobre todo la primera parte que me parecía muy interesante, se ha hablado de todo ya en esta tarde. La definición formal del hombre, y hablo genéricamente del ser humano, es decir, su naturaleza es la de un espíritu psicosomatizado. Un espíritu que, como se ha dicho, nos hace por el alma seres complejos, no lo tengo que explicar, tenemos todos experiencia de que somos complejos, y por el cuerpo, por el soma, seres compositivos, seres compuestos, ¿no? Pero ahí no acaba la definición del ser humano, hay una definición trascendental. El límite que tenemos, nuestra condición, es la de esta naturaleza humana o espíritu psicosomatizado. Pero como todo ser es ser más, todo ser está en apertura, su definición trascendental es un espíritu que es potencia de unión. Efectivamente, como ya se ha dicho, para Fernando Rielo, las funciones
que están en el espíritu pero se desarrollan o se proyectan en el alma son la inteligencia, la voluntad y la unión. Somos fundamentalmente seres unitivos. Nuestros problemas vienen de una inteligencia no concorde con nuestra voluntad, de una voluntad no concorde con la inteligencia, pero como somos seres dispuestos a unirnos a las cosas, a la naturaleza, a los otros y al absoluto, ahí, si ponemos esa potencia que está en nuestro espíritu, con unidad, dirección y sentido, pues viviremos esa conciencia bien formada. Por lo tanto, la conciencia no se refiere solo a los sentidos, ni se refiere solo a la inteligencia, sino conciencia, y esto es también una aportación de Fernando Rielo, es la vivencia más honda en la que consiste la apertura de nosotros, seres finitos, a un ser infinito. Esta es la vivencia, esta es la unidad de esa ciencia experiencial que es la filosofía, que es la metafísica, que es la ontología, que es la antropología. ¿Qué es la vivencia? Pues ese vínculo que hay en el ser humano entre cada uno de nosotros que somos criatura y alguien superior a nosotros que es el creador. Conciencia, pues, es la dimensión propia del espíritu. Somos distintos, ya sé que ahora se lucha mucho, nosotros luchamos en clase con el animalismo y los alumnos y alumnas te quieren convencer que es mejor tener un perro que a una persona y que por supuesto lo aman más que a cualquier otro. No, pero la dimensión propia por lo cual no somos solo perro o no somos por supuesto cosa ni otro tipo de animal o otro ser vivo es la conciencia, porque es la dimensión propia del espíritu, lo sustantivo, el estado de ser del espíritu. Claro, pero Fernando Rielo explica también muy bien que el espíritu es creado, pero además tiene un elemento increado, que es esa presencia, esa huella, ese vestigio, como ya se ha dicho, es decir, esa divina presencia que nos constituye. Porque no somos definidos por nadie, ni por las cosas, ni por los animales, ni por otra persona. Todo el personalismo habló de un yo abierto al tú, precioso, Jacques Maritain, que antes he citado, Gabriel Marcel, pero nosotros estamos definidos por esa presencia divina en nosotros. La presencia divina, o la divina presencia constitutiva, la DPC, da carácter personal al espíritu humano, le provee del disposicional de la libertad. Somos libres, se ha hablado del mal, del pecado original, somos libres porque esa divina presencia nos ha provisto de ese disposicional, de esa libertad, de esa posibilidad, hacer el bien o no hacerlo, ¿no? Y se presenta además a la inteligencia como principio del conocimiento. Es, en cuarto lugar, proporciona al espíritu esa energía estática que es el éxtasis como relación, como comunicación con los demás y también con el absoluto. Resumo y abrevio. La unidad del ser humano, como se ha dicho, no es la forma biológica, no es tampoco nuestro carácter psicológico, es el espíritu como unidad que asume lo psicosomatizado, las funciones corpóreas y las funciones psicológicas. Pero el espíritu no ha sido creado para vivir en sí mismo, lo podemos hacer, el egocentrismo. En la tesis del otro día de Jacques Maritain decía el doctorando, con palabras de Jacques Maritain, es un egoísmo metafísico. Y yo le dije, ¿le parece que podríamos decir egotismo? Porque lo del egoísmo metafísico también me parecía fuerte, ¿no? Pero bueno, era darle otra palabra. El espíritu no ha sido creado para vivir en sí mismo, sino que viene definido por otro, ¿eh?
Y esta presencia es la que deja en nosotros ese patrimonio genético, esa herencia. Perdona, Ana Luna está aquí, pero voy a contar algo que he contado esta mañana, refiriéndose a ti. Tu padre, profesor también, un día me contó, mi hija viene como becaria a Garrigues, como abogada, y va con miedo. Esto me lo contaba su padre, como un amigo mío que es, ¿no? Y yo le dije, hija, no vayas con miedo, llevas una herencia, el cariño de tu madre, el cariño de tu padre, la carrera, los estudios, tus buenas notas. Y yo, según me iba contando su padre esto, pensamos, no somos huérfanos, ni Ana, ni ninguno de nosotros, porque esa divina presencia constitutiva ha dejado en nosotros una herencia, un patrimonio genético con el que vivimos y con el que actuamos en esta vida, ¿no? Ese patrimonio que son los atributos de belleza, verdad, bondad, los atributos receptivos que son, como se ha dicho esta tarde, la creencia, la expectativa, el amor. Todos vivimos con creencia, todos vivimos con expectativa, todos vivimos con amor, y la DPS, la Divina Presencia Santificante, que es otro nivel, es gracias a la gracia, gracias al bautismo, convierte nuestra creencia en fe, o se abre a la fe, se abre a la esperanza y se abre a la caridad. En definitiva, creo que es una gran aportación de Fernando Rielo que nos diga cómo está estructurado el espíritu. El espíritu es conciencia. Dicho de otra manera, creo que para estudiar a Fernando Rielo, que como siempre en filosofía se necesita papel y lápiz, y un atril, como ha dicho muy bien el profesor José Ángel López Herrería, hay que partir de que propone una clave o tres claves. Hay que partir de un modelo. Jesús Conil diría, no hay criptometafísica, ¿no? Jesús Conil dice, siempre una gran filosofía es metafísica, y las que lo quieren esconder, pues hacen criptometafísica, si hacen filosofía. Gomá lo dice de otra manera, una filosofía que no proponga un ideal no es filosofía, es una buena literatura, probablemente. Fernando Rielo lo que dice es, hay que partir siempre de un modelo, porque la filosofía nace con vocación metafísica. Si partimos de un absoluto que da fundamento a toda la filosofía, hay una segunda clave, se produce un giro antropológico. El hombre, genéricamente hablando, no es un animal racional, que lo es, no es un animal político, que lo es, no es un animal simbólico que crea cultura, que lo es, sino para Fernando Rielo, el hombre es un ser místico, porque, en otras palabras, que lo diría Zubiri, es un ser relativamente absoluto, o absolutamente relativo, es un ser religado a quien, dice Fernando Rielo, es alguien con consciencia de alguien. Ese es el giro antropológico, esa apertura a una unión, a una compenetración con el absoluto. Y por último, un giro epistemológico. Pensamos, conocemos, decía Fernando Rielo, no sin la dura condición de los sentidos, pero conocemos por el espíritu. Esa divina presencia constitutiva es principio concreacional, nos provee durante toda nuestra existencia, actúa en nosotros y además es principio epistemológico, es principio de conocimiento. La palabra neurosis ya se ha explicado esta tarde, es una patología del espíritu. Teníamos posibilidad del mal y caímos. Yo de joven decía, bueno, cayeron ellos, yo no, ya no puedo decir eso, caemos todos. Pues la neurosis es la patología del espíritu y se propone, en la última parte, la tercera parte del libro, pues esa terapia, para ir contra, esto es una lucha, contra
estos síndromes que a mí me han parecido preciosos, su lectura, yo creo que es para meditarlo. La concepción mística de la antropología que hemos estudiado en ese seminario terminaba hablando de ascética y de mística. 5º capítulo, 6º, de la oración. Es decir, para vivir según el Espíritu se necesita oración. Pues hay que también entrar a orar pensando en esos síndromes que tenemos los seres humanos. El anarcós, piensen cada uno, ¿no? Esa rebelión contra todo, ¿eh? La culpa y este último que ha citado el profesor Ciriaco Morón Arroyo, el miedo. Pues nada más. Muchísimas gracias y buena lectura. Pues ahora entramos en las cuestiones que les hayan surgido. Seguro que tienen muchas preguntas, cuestiones, dudas. Sí, Marta. Bueno, en primer lugar, felicitar a la mesa, me ha parecido interesantísima y tengo ya el libro, lo voy a leer con mucho gusto. Yo quería preguntarle a la profesora Juana Sánchez Hey si hay algún punto de encuentro entre lo que dice Fernando Rielo sobre el origen de la neurosis y lo que dice María Zambrano. Muchas gracias. Hoy, pobres alumnos míos, me preguntaban, pero ¿cuáles son las referencias? ¿A quién ha leído Fernando Rielo? Sí, yo ¿no? también. Y bueno, yo pienso que hay muchos ecos bueno, yo creo que sobre todo es la línea agustiniana, ¿no? Me parece a mí, más que la tomista, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Bueno, luego también le he dicho, Fernando Rielo decía que él nunca se salió del Evangelio y esa era su gran lectura porque considera que Cristo es metafísico, Cristo es el gran pedagogo. Pero bueno, para decirte esto, y yo siempre cuando me han dicho ¿y por qué lees a María Zambrano? Yo la primera vez que leí a María Zambrano tenía una beca, era una profesora de la Universidad de La Laguna, una profesora, una PNN, y llegué a Toulouse, nunca había leído a María Zambrano y Alain Guy me dijo, ¿has leído a María Zambrano? Y le dije, no. ¿Conoces a María Zambrano? Y le dije, no. Hombre, sabía que era una mujer, que era española, que era exiliada, que era poco más, discípula de Ortega, era el año 86. Y me dejó un libro, me prestó un libro, El pensamiento vivo de Séneca. En aquellos años Fernando Rielo hablaba de Séneca, con lo cual me enganché, ¿no? Entonces, yo leo a María Zambrano porque me trae muchos ecos de Rielo. El día que hable aquí de María Zambrano, yo pienso que la idea, la conciencia en María Zambrano, digo lo que todavía no he escrito sobre esa conferencia, es la conciencia de lo sagrado. María Zambrano ya sé que se puede explicar de muchas maneras, porque los lectores somos muchos y está muy bien, pero la conciencia en María Zambrano es la conciencia que tiene de lo sagrado. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Yo iba a preguntar una cosa. ¿Cómo se puede volver iba a decir al pasado, pero no es al pasado, a conseguir que estos jóvenes que ahora, por ejemplo, son animalistas, que a mí me parece que carecen de dotación genética suficiente, adecuada, que vuelvan a tener esa posibilidad, si es que existe alguna posibilidad, y por qué. Y yo creo que esa postura de ellos y anteriormente de otros es lo que ha llevado a muchísimas personas al estado neurótico y depresivo del que hay numerosos suicidios, porque la ayuda médica evidentemente es insuficiente, por muchas pastillas, muchos tratamientos. ¿Cómo se puede volver a dotar genéticamente, que no es genéticamente exactamente, pero bueno, ustedes que lo saben muy bien me entienden?
Muchas gracias, María Jesús. Aquí está el gran pedagogo que es José Ángel, que es el que te puede contestar. Yo solamente diría, y acordándome de esa pedagogía del éxtasis que se ha hablado, ¿no? Cuando Fernando Rielo habla de pedagogía, habla de un arte, ¿no? Es decir, los alumnos te pueden preguntar esas cosas y otras, ¿no? Pero hay que recurrir, ¿no? Igual que ha dicho José Ángel, a esa poesía tan bonita, hay que llevarle a una relación maestro-alumno de esa interioridad, de ese descubrimiento auténtico de sí mismo, ¿no? Y eso efectivamente es extasiar al otro, ¿no? Y Fernando Rielo tenía una frase cuando hablaba del éxtasis: nadie extasía que no esté en situación de extasiado, ¿eh? Es decir, y tiene otro proverbio, el joven más que amigo necesita maestros, ¿no? Es decir, tiene que ser toda una relación maestro-discípulo, que de esto es también una gran conocedora, María Zambrano, ¿no? De esa relación dialógica entre maestro y alumno, que nos lleven a que se sitúen en otra apertura de su consciencia, ya que hablamos, en otras actitudes, ¿no? No sé si José Ángel también quiere responder. No, creo que María Jesús es mi mujer y yo soy su marido. O sea, quiere decir que tenemos oportunidades de comentarnos estas cosas. Aunque luego nos quedamos extasiados, éxtasis, y no. Lo que dice María Jesús es interesante, porque claro, siempre queda, o eso se dice mucho entre los pedagogos, ¿por qué, no? ¿Por qué y para qué y cómo? Porque dicen, muy bien, hay que hacer tal cosa, pero ¿cómo se hace, no? No, de pronto se me acaba de ocurrir otra broma, disculpe, pero una broma seria. Aquello de la canción, alma, corazón y vida. Que seamos capaces de crecer, de aumentar, de incrementar. Esto que decía el periódico hoy, empatía, conciencia y lo que decía el poema, amigo, has visitado tu alma, pero ¿esto cómo se puede conseguir? Pues poco a poco, con lentitud, pero sin perder la ilusión, la fuerza y el entusiasmo. Y yo creo que de eso, pues, cada uno puede opinar en función probablemente de lo que cada uno vive. Yo, por ejemplo, me sale pensar que tengo que decir, que de eso ando un poco distraído, y es que efectivamente la vida es tan absorbente, se acostumbra uno tanto a vivir, recogiendo la buena explicación que ha hecho Juana, sin espíritu, que en vez de cumplir aquello de que la casa, la morada para el hombre es el espíritu, tendríamos que decir la morada para el hombre, no sé si poner entre paréntesis actual, es andar enajenado en los millones de cosas que nos quitan, iba a decir el alma no, pero un poco sí. Eso es lo que se me ocurre. No olviden la canción, cántense todas las mañanas, alma, corazón y vida, alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. No se la canto porque me da vergüenza, pero... Perdón. ¿Más preguntas? Es sobre la terminología. ¿El libro tiene algún tipo de glosario o hay otros libros de referencia donde se pueda entender un poco mejor algunos de los términos que él aborda en ese libro y que abordan toda su literatura? La pregunta es que como Fernando Rielo usa tantas palabras nuevas, tanto neologismo, si el libro tiene algún glosario que explique todos esos términos. Yo lo he leído solo en la pantalla, ahí no hay ningún glosario, no, hay que saberlo por la etimología, congenitud, disgenesia, etc. Teórico. Bueno, todos sabemos normalmente lo que es teoría, pero no, en Rielo teórico viene de theos y orao, de forma que lo teórico es tratar de ver a Dios o de tener a Dios presente.
y ya lo ha dicho el profesor López Herrería también, teándrico. Teándrico es la relación de Dios con Adán, porque es varón, y en cambio teantrópico es la relación de Dios con la persona humana al margen del género. Pero no, yo no conozco, no sé si el libro en papel tendrá glosario, pero no, como digo, yo no lo he tenido, ¿no? Glosario no tiene, ¿no? Ah, sí. No lo tiene, No. pero hay un glosario que tenemos en la página web de la Fundación Fernando Rielo, que está hecho por varios estudiosos, muy completa. Y en muchos casos sí que hay citas suficientes que explican, ¿no? Pero es verdad que nosotros hemos empezado a leer el libro antes de su edición en el seminario de profesores y lo leemos por pantalla, como muy bien ha dicho el profesor Ciriaco Morón. ¿Más preguntas? De todas formas, en este aspecto, otra vez, ya Heidegger dice todo filósofo tiene una lengua propia. ¿Qué dirían los griegos cuando Platón de buenas a primeras soltó la palabra idea? Porque el verbo oida daba ver y visión, pero idea en el concepto platónico es un escándalo. Y mi maestro en Múnich, Max Müller, decía, le oí esta frase: los pensadores usan palabras nuevas porque ven cosas nuevas. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, una pregunta, Ciriaco, ¿qué te ha parecido? Como dices que has encontrado una gran coherencia, ¿no? Como Sí. esa catedral. Sí. Entonces, a mí es algo que siempre me ha llamado la atención, que con 445 páginas se ve esa sistematicidad en coherencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, es algo parecido, solamente la Suma Teológica de Santo Tomás es una catedral gótica de ese tipo. Por eso es un libro que yo espero que haya propaganda y que se conozca en un público más amplio que el que estamos aquí, ya de competir. Yo pienso escribir un artículo, pero en Nueva Alcarria, el modesto periódico de Guadalajara, donde colaboro. De Pastrana. Sí, bueno, yo soy de Pastrana, pero es el periódico de Guadalajara donde colaboro de vez en cuando. El próximo va a ser sobre el libro de Ratzinger, Jesús de Nazaret, el tercer tomo, sobre Semana Santa y eso, y luego será sobre este. Así que hay que hacerle propaganda. Lo único parecido se encuentra en Zubiri, donde hay también un lenguaje muy particular y a veces coincidente. Por ejemplo, la palabra estimúlico y estimúlica, pues está en Zubiri y está aquí, lo que viene de como estímulo, etcétera, ¿no? Muchas gracias.